¿A cuántos de nosotros nos gustan los filmes de terror? Y aquellos que ya de alguna manera nos impactaron en las pantallas de cine, en la televisión. El famoso muñeco Chucky. Pero ¿quién conoce realmente la historia de cómo o quién inspiró a este demoníaco muñeco denominado Chucky, el muñeco diabólico? Para crear el rostro de Chucky se tuvieron en cuenta las cívicas facciones de un asesino serial que cobró notoriedad mientras se venía elaborando el guión de la primera película del muñeco satánico. De alguna manera podría considerarse a este sujeto como el padre de Chucky. Las fotografías que le fueron tomadas durante su proceso penal dejan en evidencia el impactante parecido. Su cara redonda, el abundante cabello rojizo, los ojos claros de fría mirada. Impresionante a los guionistas que realmente estaban de alguna manera sorprendidos, impresionados por aquel tipo, porque era pura maldad. Maldad pura, y sus rasgos ayudarían a dar forma el rostro del engendro de ficción. La historia de este monstruo humano nos retrae al 27 de septiembre de 1949, cuando en Pittsburgh, Pensilvania, nació Lawrence Sigmund Whitaker, un depredador sexual y homicida que se volvería tristemente célebre. Con una infancia difícil, repleta de idas y venidas, altibajos y problemas, fue abandonado y rechazado desde muy pequeño. El matrimonio Whitaker lo adoptó y le proporcionó todo cuanto estaba a su alcance. Pero aún así, los conflictos comenzaron a partir de sus 12 años, donde despertó en Lawrence la simiente del mal, que años después conocería el mundo. En esa época desobedecía, no quería ir a la escuela y dedicaba su tiempo a delinquir. Cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, uno de sus robos terminó mal, pues tras hurtar un vehículo, atropelló a una persona y se dio a la fuga. Tras su detención fue enviado a un centro especial de menores en reinserción. Inútilmente fue este intento, dado que en ese lugar, en vez de reinsertarse en la sociedad, nuestro protagonista siguió con sus acciones delictivas y pisó la cárcel varias veces. En todos estos años, durante sus evaluaciones mentales y psicológicas, se concluyó que poseía una personalidad hostil y manipuladora, además de sufrir trastornos de paranoia y brotes psicóticos. Fue el inicio verdadero de la pesadilla. No reconocía ninguna responsabilidad por sus acciones y se desconectaba de la realidad. Mostraba inestabilidad emocional y otras patologías. Su vida era un ir y venir de la cárcel hasta que cumplió los 34 años. A esa edad, nuevamente fue condenado por intento de homicidio y robo contra el empleado de un supermercado. En la prisión estatal de California conoció a quien terminó por arrancarle la poca cordura que tenía, Roy Norris. Este sujeto fue su compañero de tropelías y era un delincuente sexual que contaba con graves antecedentes. En una cárcel pueden forjarse historias de amor, de odio, de amistad profunda o incluso de compañerismo fatídico. Ese fue el caso de Lawrence y Royce. Descubrieron que congeniaban especialmente en una característica: el sadismo. Y al salir de la prisión comenzaron sus más cruentas historias delictivas. Se dice que los asesinos más crueles y despiadados suelen tener apodos. Lawrence y Roy, por supuesto, tuvieron el suyo: los asesinos de la caja de herramientas. Fueron apodados así porque para sus homicidios y violaciones y torturas, las cuales tuvieron por víctimas a varios estudiantes, usaban herramientas como pinzas, alicates, llaves inglesas, picahielo o destornilladores.
Solamente se necesitaron 5 meses desde 1979 para que Whittaker y Norris ultimaran a 5 adolescentes. El modus operandi consistía en secuestrar, torturar, violar y matar a sus víctimas. La mayoría de las presas humanas tenían entre 13 y 18 años de edad y fueron secuestradas mientras paseaban o hacían autostop. Los ejecutores seriales pensaron que nunca serían descubiertos. De hecho, como señalaban sus análisis psiquiátricos, no eran conscientes de la gravedad del daño que estaban infligiendo. El más joven de los dos, Roy Norris, cometió un error infantil que derivó en su detención y condena. Se encontró con un antiguo expresidiario a quien confesó las fechorías que venía perpetrando junto a su compañero. El ex reo, tras consultar con su abogado, puso en conocimiento de la policía la información con la que contaba sobre los crímenes. Este comparó, analizó y estableció una relación entre ambos homicidios y la desaparición de las jóvenes. El 30 de noviembre del año 1979, después de múltiples interrogatorios en los que ambos negaban los hechos, Roy, con una personalidad más débil, cedió y confesó. Por el contrario, Lawrence, más frío y calculador, se mantuvo en la negativa. Norris acusó a Whittaker a cambio de no ser sentenciado a la pena capital y aportó pruebas de su culpabilidad. Los tribunales estadounidenses cumplieron con su promesa y respetaron la vida de Norris. Por su parte, Lauren Whittaker, el monstruo humano cuyo rostro fue inspiración para diseñar la cara de Chucky, resultaría condenado a muerte, pero al prosperar sus apelaciones no se lo ejecutó, sino que falleció en prisión en el año 2019. Esta es la historia de cómo se forjó al monstruo o inspirado por este personaje. Se dio la creación de las facciones de aquella película que de niño nos asustaba, Chucky, el muñeco diabólico.